La historia de Alsa es también la historia del transporte moderno en España. Desde sus comienzos como una modesta empresa de diligencias en Asturias hasta su posición actual como operador global de movilidad, la compañía ha sido testigo y protagonista de más de un siglo de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Los inicios, de la diligencia a los primeros motores. 1614 a 1923. Los orígenes de Alsa se pueden rastrear hasta el siglo XVII. En 1614, Bernardo Cosmen, natural de Leitariegos, obtuvo del monasterio de Corias la autorización para transportar mercancías y personas a los mercados. Esta actividad fue continuada por generaciones sucesivas de la familia Cosmen, asentando una larga tradición en el transporte que desembocaría en la creación de empresas pioneras en Asturias. Ya en 1889, en la villa asturiana de Luarca, se fundó la Ferrocarrilana, una empresa de diligencias que unía Luarca con Oviedo en un trayecto de 15 horas. Con el tiempo, se incorporaron vehículos de vapor, lo que redujo el tiempo de viaje y marcó la transición hacia el transporte motorizado. En 1918, Secundino Cosmen, descendiente directo de esa tradición familiar, creó en Cangas del Narcea la Sociedad La Popular S.A., con un capital de 100.000 pesetas, dedicada al transporte de personas y mercancías. Al disolverse esta sociedad, fundó como empresario individual la empresa Cosmen, que en 1922 obtuvo la concesión de la línea Cangas del Narcea, de Gaña. Secundino fue uno de los primeros en sustituir los vehículos de tracción animal por vehículos autopropulsados en la región. Fundación y consolidación de Automóviles Luarca, Sociedad Anónima. 1923 a 1959. En 1923 se fundó formalmente Automóviles Luarca, S.A., en un momento en que España daba sus primeros pasos hacia la motorización del transporte. Empresa Cosmen, creada por Secundino Cosmen, y Automóviles Luarca compartían una visión empresarial que las llevó a fusionarse en 1960. De los 7 hijos del matrimonio entre Secundino Cosmen y Amalia Adelaida Pérez, solo José Francisco y Manuel continuaron en el negocio del transporte. José Cosmen cursó peritaje industrial en la Escuela de Gijón y se incorporó a la empresa familiar en 1954. Fue él quien, como responsable máximo de Alsa, impulsó su gran expansión en las décadas siguientes. Expansión nacional e internacional. 1959 a 1988. Tras la Guerra Civil, y bajo la dirección de José Cosmen Adelaida, Alsa inició su expansión. En 1964 se puso en marcha la primera línea internacional entre Oviedo, París y Bruselas. Estas rutas fueron fundamentales para responder a la creciente movilidad de trabajadores emigrantes, que buscaban mejores oportunidades en Europa Occidental. Muchas familias españolas utilizaron los autobuses de Alsa para emigrar o mantener contacto con sus lugares de origen, lo que otorga a la empresa un lugar especial en la memoria colectiva. A nivel nacional, la empresa extendió sus servicios más allá de Asturias, conectando con Madrid y otros territorios. Durante los años 80, el crecimiento se consolidó con la adquisición de concesiones y empresas como Turitrans, así como con la llegada a nuevas regiones como Levante y el Ebro. En 1988 se lanzó la clase Supra, una oferta de mayor calidad. Apertura europea y alianzas estratégicas. 1988 a 2005. La integración de España en la Comunidad Económica Europea supuso un cambio de escenario. Alsa reforzó su posición frente a nuevos competidores mediante estrategias de crecimiento y alianzas. La compra de Enatcar en 2000 fortaleció su presencia nacional. En 2005, la integración en el grupo británico National Express marcó un antes y un después, permitiéndole duplicar su tamaño y comenzar su expansión internacional en firme, con operaciones en Marruecos, Europa y China. La entrada en China, iniciada en 1990, fue especialmente significativa. Alsa fue una de las pocas empresas europeas autorizadas para operar líneas regulares en ciudades como Cantón y Tianjin, adaptándose a un mercado muy distinto en lo cultural y logístico. Esta experiencia sentó las bases para su perfil global. De operador de autobuses a gestor de movilidad. 2005 a 2023. En los últimos años, Alsa ha evolucionado hacia un modelo de empresa intermodal, enfocada en la sostenibilidad, la tecnología y el cliente. La adquisición de Continental Auto en 2007 impulsó su presencia en transporte urbano. Se desarrollaron proyectos innovadores como el primer autobús autónomo de España, servicios complementarios como Alsa Cab y una entrada progresiva en el sector ferroviario. También ha sido pionera en el uso de tecnologías como la gestión de flotas por GPS, la venta de billetes online desde finales de los años 90 y la digitalización de procesos de atención al cliente. Esta apuesta por la innovación ha sido clave para mantenerse como líder del sector.
Su compromiso con el medio ambiente se concreta en el objetivo de alcanzar una flota interurbana de cero emisiones en 2040, integrando progresivamente vehículos eléctricos, híbridos y de hidrógeno. Reconocimientos y contribuciones clave. A lo largo de su historia, ALSA ha recibido múltiples reconocimientos por la calidad de su servicio, su innovación tecnológica y su compromiso ambiental. Ha sido distinguida como una de las operadoras mejor valoradas en Europa y ha formado parte de proyectos piloto vinculados a energías limpias y automatización del transporte. Asimismo, su impacto no solo ha sido empresarial, sino también social y cultural. En muchas zonas de España, especialmente rurales, ALSA ha sido la única conexión posible con centros de trabajo, estudios o servicios públicos, jugando un papel clave en la cohesión territorial. La historia de ALSA es un relato de adaptación continua, visión de futuro y compromiso con el progreso. Desde sus orígenes asturianos hasta su posición global, la empresa ha sabido responder a los desafíos del tiempo, consolidándose como un referente en movilidad sostenible, conectada e innovadora. Su capacidad para combinar tradición y transformación la convierte en un ejemplo destacado dentro del sector del transporte, tanto en España como a nivel internacional.